Recordamos que el tema a estudiar es orientación al cristiano y estamos dedicándonos este trimestre a lo que eran las cartas a tesalonicenses, a Timoteo y a Tito. Hoy, como estamos mencionando, estamos terminando con la primera carta escrita a Timoteo, mas recordamos el tema general del estudio es basado en 2 Tesalonicenses 3, 4 al 5, que dice que Pablo, junto con los demás misioneros, tenían confianza respecto a los hermanos en Tesalónica, en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Qué indica esto? Simple y sencillamente, estos hermanos sabían que a los hermanos que se le habían dado las instrucciones las iban a seguir como debía de ser hecho, y de esta manera el Señor encamina nuestros caminos al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La clase para hoy es titulada Rey de Reyes y Señor de Señores, basado precisamente en uno de los pasajes que vamos a leer en esta mañana y que vamos a estudiar. Pero para introducir el estudio, como mencionamos, un breve repaso de lo que salió la semana pasada, primeramente introduzcamos lo que sería esta lección. La iglesia en Éfeso estaba siendo acosada por maestros herejes o falsos maestros que solo buscaban alejar a la gente de la verdad del Evangelio. Recordamos en lo que hemos venido estudiando cómo muchos tratan de enseñar cosas que van en contra de lo que es el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Muchos de ellos trataban de mostrar de algunas maneras incorrectas, incluso sin pruebas, cosas que no eran ciertas, porque simple y sencillamente querían seguir su propia voluntad en vez de comprender las profecías se habían cumplido, Jesucristo había venido y se había dado este nuevo pacto. Los hombres y mujeres cristianos deben alejarse de tales maestros y dedicarse de lleno a una vida de pureza y piedad. Y vamos a estar hablando sobre eso en este día, especialmente porque, aunque parezca extraño, recordamos que ¿dónde empezaron las denominaciones? Dentro de la misma iglesia. Hombres que decidieron apartarse de la verdad, comenzaron a crear grupos y comenzaron a separarse. Y tristemente, pasó hace 2000 años, pero sigue pasando hoy en día. Van a haber algunas congregaciones que se van a dar divisiones. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque hay hombres que deciden, yo quiero hacer lo que me da la gana y no voy a seguir lo que la otra persona me está diciendo, porque esta es mi creencia. Varios asuntos han sido abordados desde el capítulo 5 y versículo 17, que ese es el pequeño repaso que vamos a hacer. Versículos 17 y 18 nos hablan del valor de ancianos que hacen bien su trabajo. Se dice que si es un anciano que está haciendo bien su trabajo, es merecedor también de una recompensa por ello. Y recordamos que no estamos hablando de anciano, la persona mayor de edad, en este caso, en avanzada en edad, sino particularmente en este pasaje se está hablando acerca de aquellos que dirigen y cuidan de las ovejas. La forma de actuar con respecto a la acusación sobre un anciano, versículos 19 y 20. Sí, puede ser que el momento que la congregación elige hombres para que sean los ancianos de la congregación, alguno de ellos luego se desvíe de la verdad. Pero no es simplemente que yo digo se desvió de la verdad y lo quito del puesto, sino que la misma palabra nos exige que hemos de haber 2 o 3 testigos que digan efectivamente este anciano está haciendo otras cosas que son indebidas, y entonces la congregación puede tomar la decisión de es un anciano que no debe continuar sirviendo en ese puesto. 21 y 22, Pablo hace un llamado a Timoteo a que no practique la acepción de personas. No, es que este hermano me cae mejor, yo le voy a perdonar esos pecaditos. Pero otro hermano que comete los mismos pecaditos, no, este me cae mal, a este yo no lo voy a tratar, le voy a castigar con todo. Es lo que Pablo le está haciendo a Timoteo. No puedes hacer eso. Con la misma vara deben de ser medidos cada uno de ellos. Ya sea que es mi mejor amigo, ya sea que es mi padre, ya sea que es mi madre, o ya sea que es simplemente un hermano que tiene un par de semanas de haberse convertido. A todos se les debe medir de la misma manera. El cuidar de sí mismo en momentos de enfermedad, versículo 23, recordamos, en la grabación mencionábamos acerca de, ahorita hay muchos que están pasando por problemas de salud, pero ¿qué pasa si yo les digo no pueden tomar jarabe para la tos porque tiene alcohol? Ya sabemos que el consumo del alcohol no es correcto, es especialmente cuando se hace con el objetivo de embriagarse o sentirse bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el jarabe de la tos tiene un poquito de alcohol. Las pastillas o medicinas que los doctores nos recomiendan en cierta forma pueden llegar a ser adictivas si se utilizan mal. Pero Pablo lo que le está haciendo saber en base a la situación del agua y la problemática que está experimentando Timoteo, le hace saber por motivos medicinales puedes tomar esto.
pero es el mismo sentido para nosotros hoy en día. No significa que por motivos medicinales yo me voy a meter una botella de vino. También la palabra nos hace saber que habían distintos tipos de vino y habían algunos que en sí era simplemente el jugo de uva, como el que participamos. Pero entonces, en momentos de enfermedad yo necesito buscar cuidado. Y eso es lo que trata de establecer el apóstol Pablo. Como todo lo hecho sale a la luz. Versículos 24 y 25, Pablo le hace saber a Timoteo, efectivamente, tarde o temprano, aquellos que hacen mal, se sabrá que hicieron mal. Tarde o temprano la gente se dará cuenta que el que está haciendo bien se mantiene en buen camino. Así que continúa en ese camino, Timoteo. Es constante el llamado que Pablo está haciendo a que nos mantengamos en la fe, a que nos mantengamos caminando en la luz, que mantengamos haciendo la verdad de Dios y vivir de esa manera, aún a pesar de si el mundo quiere atacarnos, hacernos sentir mal. Pues bien, versículos 1 y 2 del capítulo 6, para ir iniciando lo que sería el estudio de este capítulo, nos muestra cómo debe ser nuestra actitud ante nuestros superiores, sean o no cristianos. Por favor, que alguien lea 1 Timoteo 6, 1 y 2. Amén, gracias hermana. ¿Logramos comprender lo que nos está diciendo? Para muchos de nosotros vamos a nuestro lugar de trabajo y que sí, cómo no jefe, ya voy. Quiere que me quede una hora extra, me quedo la hora extra. Necesita el proyecto para mañana, mañana se lo doy. Solemos someternos a ello y la Biblia nos dice, es correcto hacer eso. Pero si mi jefe es un hermano en Cristo, él comprende que yo no voy a hacer todas esas cosas. Él sabe cómo son las cosas en la iglesia. Él me va a perdonar si yo le llego 5 minutos tarde porque es mi hermano. ¿Pasa o no pasa? Pero con más razón la palabra nos está diciendo, si es un hermano al que yo estoy sirviendo, debo atenderlo incluso mejor. Debo tratarlo incluso mejor. Es lo que nos está haciendo saber Pablo a través de esto que le escribe a Timoteo. Los que tienen ambos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Es mi hermano, él me va a perdonar todo lo que haga. Recordamos que anteriormente que dijimos, le había dicho, no hagas acepción de personas. Ya, sé justo en todo lo que haces, sé justo en todo lo que dices. Entonces podemos comprender toda esta idea, este concepto que se nos está dando, estas instrucciones a Timoteo. Pues ciertamente Pablo, como su hijo de la fe, Timoteo le hace saber eso. Asimismo nosotros, como hijos en la fe, también debemos de saber eso, aplicarlo y vivir de acuerdo a ello. Entonces es importante que nos concentremos en hacer la voluntad de Dios. Versículos 3 al 10 nos hablan acerca de rehuir al error y la codicia. La palabra rehuir significa retirar, apartar algo como con temor, sospecha o recelo de un riesgo. El cristiano necesita apartarse totalmente del error, necesita apartarse de la codicia. Debemos de comprender eso claramente y Pablo, aquí a Timoteo sigue haciendo ese contraste de la actitud del cristiano versus la actitud del falso maestro. La actitud del que se somete a la palabra de Dios contra el que quiere acomodar la palabra de Dios para su propio beneficio. La actitud de vida ante la falsa enseñanza. Por favor, alguien que lea versículos 3 al 5. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Okay. ¿De quiénes está hablando aquí? ¿De quiénes debemos de apartarnos? ¿De las personas del mundo? No necesariamente nos está diciendo eso. Ciertamente no hemos de participar o practicar las prácticas del mundo. Pero ahí en particular está diciendo aquellos que vienen con falsas enseñanzas. De esos debemos de apartarnos. Y los va describiendo poco a poco. Primeramente nos dice que el falso maestro piensa y enseña en relación con sí mismo y su beneficio, en lugar de la sana doctrina de Jesucristo, como leemos en el versículo 3.
Ya. Ese maestro agarra las escrituras y las acomoda de una forma que, miren, ustedes tienen que darme plata para ese yate porque si no, no puedo ir a evangelizar a San Blas. O no puedo evangelizar a Bocas del Toro, necesito un yate para ir para allá. Así que más les vale que me den esa plata porque ustedes saben, la palabra de Dios dice, llévenme allá. Eso es el falso maestro. Pues tiene tal poder de convencimiento que la gente cae y le cree eso. ¿Verdad? Pero realmente voy a utilizar ese yate para ir a evangelizar o salir de paseo. Ese es el detalle. Ellos buscan y acomodan las escrituras, se apartan de la sana doctrina de Jesucristo para buscar su propio beneficio. También se da que el falso maestro se envanece, desconoce, delira y busca contienda. O sea, ellos que comienzan a hablar cosas primero que le agradan a la gente, pero después comienzan a hablar locuras. Después comienzan a enseñar cosas que no están en base a la palabra de Dios y comienzan a buscar cómo acomodan todo eso porque les falta el conocimiento. Ya, se envanecen en hacer las cosas que a ellos les gusta y comienzan a ver cómo modifican todo lo que la palabra de Dios enseña para vivir de una manera que a ellos les place, pero no le complace a Dios. El falso maestro se priva a sí mismo de la verdad. Vivimos privados de la verdad. Y eso lo hemos estudiado bastantes veces. ¿Qué es la verdad? Juan 17:17, ¿qué dice? Entonces, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, se privan de la verdad, se privan de la palabra de Dios. Muchos conocen, al menos en Estados Unidos, a un hombre que se llama Joel Osteen. Un hombre que es bien atractivo, tiene don de palabra y todas las cosas, pero muchos hermanos llegan a hacer eso. Escuchen un sermón de él y busquen donde menciona algo que sea de la Biblia. No lo hace. Pero muy bonitos sus mensajes, muy motivadores, muy tiernos y no sé qué, pero no da esa carne, no da ese sustento que necesitamos de la palabra de Dios. Entonces, muchos de ellos se privan de la verdad y esto ¿qué los hace? Corruptos, porque su mente no tiene lo que necesita tener para seguir adelante. El falso maestro ve la religión y la piedad como fuente de ganancia. Y yo no me conozco los nombres de todos estos hombres, pero sé que muchos de ustedes conocen hombres que dicen ser hombres de Dios, que sirven a Dios, pero tienen unas mansiones. No, que hay que ayudar al prójimo, pero ayúdenme a mí primero y denme una mansión. Eso no dice la Biblia. Hay que ayudar al prójimo, pero yo necesito un Mercedes. Eso no dice la Biblia. Pero estos hombres utilizan la Biblia, bueno, no utilizan la Biblia, utilizan ser hombres de Dios para su propia ganancia, para beneficio propio, que es incluso incorrecto. De estos hombres, el cristiano debe apartarse. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero así como se dice a Timoteo, nos lo está diciendo a todos nosotros. La verdadera ganancia de la piedad es descrita en los versículos 6 y 7. ¿Alguien que los lea, por favor? Amén. Las damas que andan con esos vestidos bonitos, ¿ustedes vinieron con ese vestido a este mundo? No, ¿verdad? Los caballeros, el pantalón, el calzoncillo, la camisa que llevamos, vinimos con ella en el mundo. Entonces no importa si tengo una camisa de $500, si tengo una camisa de $1, y no sé si no creo que haya tan baratas, pero el enfoque es este. Pablo nos está haciendo saber la ganancia que la verdad de la palabra de Dios, la piedad de Dios nos hace saber es, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Lo que tenemos es ganancia. Y les he comentado varias veces acerca de cómo ese taxista dijo esa vez que íbamos en el taxi, que dijo así, que tan solo el hecho de tener un calzoncillo limpio hoy es bendición de Dios. Porque venimos sin nada y nos vamos sin nada. Y aquí Pablo nos lo está afirmando a través de su escrito a Timoteo. ¿Qué cosas son suficientes para estar contentos? Necesito un traje de $1,000, un automóvil de $50,000, una mansión. ¿Realmente necesito eso para estar contento? ¿Qué dice la gente? El dinero no compra la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Leamos el versículo 8. ¿Okay? ¿Cuántas personas allá afuera se desean esa pequeña casita que ustedes tienen? ¿Cuántas personas se desean tener esa manta con la que se arropan en la noche? ¿Cuántas personas desean comerse el pedacito de pan que ustedes han comido en esta mañana? Dios está siendo claro. Con simple y sencillamente que tenga sustento y abrigo, tengo que estar más que contento.
No necesito estar buscando más riquezas. Tristemente la humanidad busca más y más y más. Pero el mismo Pablo dejó un montón de cosas atrás para dedicarse a servir al maestro. ¿Y qué hace saber? Si tengo, bienvenido sea. Y si no tengo, también bienvenido sea. Si estoy enfermo, bienvenido sea. Y si estoy sano, bienvenido sea. Debemos de aprender a ser contentos. Y es una parte que es muy difícil en el mundo materialista en el que vivimos. Ah, no, yo tengo un teléfono que me sirve para llamar. No, pues yo quiero un teléfono que sirve hasta para conectarme con la luna. ¿Y cuándo voy a estar en la luna? Nunca, pero yo necesito el teléfono que me conecte con la luna. Pero el teléfono originalmente, ¿para qué fue inventado? Era para comunicarse. Y ciertamente nos comunicamos, pero hacemos muchas otras cosas más que no tienen sentido en base al verdadero propósito del teléfono. ¿Qué cosas son suficientes para estar contentos? Sustento y abrigo. Tristemente, ¿a qué se someten algunos solamente por tener más dinero? Leamos versículos 9 y 10. Okay. ¿Qué hacen muchas personas? El dinero es malo. ¿Realmente el dinero es malo? Nos permitió llegar hasta aquí. Ya sea que hayamos pagado un taxi, o que alguien haya comprado un carro y le haya puesto gasolina, o ponernos esa ropa con la que salimos de la casa para no salir desnudos. Alguien tuvo que invertir algún dinero en eso. Pero ¿qué hace mucha gente? Condena el dinero. ¿Y por qué condenan al dinero? Por las actitudes que muchas personas toman. Pero lo que es importante de comprender, y eso es la hermosura del idioma griego con el que fue escrito las escrituras y que no cambia desde entonces, es la palabra griega que se refiere al dinero en ese pasaje. Porque no se refiere solamente al dinero. Se refiere a tres palabras que tenemos en español en ese pasaje. El griego filarguria son dos palabras unidas que indican amar, fileo de amor, y arguros, plata. No hay problema con el dinero. El problema es el amor al dinero. ¿Qué hago yo por el amor que tengo a ese dinero? ¿Hasta dónde soy capaz de llegar con tal de tener ese dinero? Es lo que se nos está diciendo que es el problema. Estos hombres se enriquecen y buscan, son tentados y caen y están amarrados. Una persona que cae en la corrupción, ¿qué hace? La primera vez tal vez aceptó algo pequeñito, pero ya quedó amarrado y sigue aceptando y aceptando y aceptando hasta que ya no hay forma de escapar. Recordamos hace algunos años nos comentaron que hubo un vecino, no lo conozco, pero simple y sencillamente él aceptó cierta cantidad de dinero por guardar cierta cantidad de droga en su casa. Pero ¿cómo son los narcos? No son ningunos tontos, por algo tienen el dinero que tienen. A ese vecino le pusieron esa trampa porque había otro que tenía más cantidad de droga. Entonces, mientras los policías llegaban a estar distraídos con esa pequeña cantidad, por eso esa cantidad que se le dio a ese vecino, los otros siguieron por allá haciendo toda la negociación grande. Ahora ese vecino está pagando una condena. ¿Pero qué fue? Amor al dinero. Todos tenemos necesidades y eso no lo podemos dudar. Pero debemos de comprender que hay que arroparse hasta donde la manta llegue. ¿Verdad? Entonces, es lo que la palabra nos está enseñando en este momento. Ese amor al dinero nos hace caer en tantas tentaciones y en tantos problemas que, como estamos viendo, el término griego literalmente significa amador del dinero, es avaros. Podríamos traducir ese pasaje como porque raíz de todos los males es la avaricia, si lo pudiéramos poner de esa manera. Ese deseo que tengo de tener más y más y más me puede hacer llegar a pecar. Y Pablo no se lo está escribiendo a cualquier cristiano. Pablo se lo está escribiendo al que para muchos es el ejemplo de lo que un predicador debe de ser. Pero ¿cuántos predicadores conocemos que por más dinero han hecho cosas que no son debidas? ¿Cuántos dentro del mundo de las denominaciones también escuchamos son corruptos? Son muchos. El amor al dinero causa este problema. El cristiano debe comprender, yo necesito lo suficiente para sobrevivir, lo suficiente para vivir. Y si Dios me da algo más, bienvenido sea. Pero si no lo tengo, tampoco tengo que preocuparme por eso. Y la parte que necesitamos esforzarnos bastante, porque la siguiente parte de nuestro estudio de esta mañana es pelear la buena batalla. Eso lo decimos bastante, ¿verdad? Estamos peleando la buena batalla. Vamos a ver versículos 11 al 16.
Qué poderoso y honorable es ser llamado hombre de Dios, dice el versículo 11. Alguien que lo lea, por favor. Ujú. Tú, hombre de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo esto. Pero si Timoteo es el hijo en la fe, más bien el hombre de Dios debería ser Pablo. Pero ¿qué hace Pablo saber? Tú eres un hombre de Dios, tú eres una persona que se comporta de acuerdo a la voluntad de Dios, tú estás haciendo el servicio para Dios, debes de concentrarte en esto. Es interesante porque el término hombre de Dios o varón de Dios se utiliza en el Antiguo Testamento para aquellos que eran profetas, como leemos en 1 Samuel 9 y en 1 Reyes 17. Pero en el Nuevo Testamento, este término hombre de Dios solamente aparece en este pasaje y en 2 Timoteo 3:17. ¿Alguien que lea 2 Timoteo 3:17, por favor? Solamente en estos dos pasajes aparece esto. Pablo le hace llamar a Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Y luego en su segunda carta que le hace saber, un hombre de Dios debe estar aprobado, debe mostrar que Dios aprueba lo que él hace. Entonces es importante y es de honor conocer, qué hermoso es que nos hagan saber, usted es un varón o una dama de Dios. Es hermoso comprender esto. Más, versículo 11 nos dice que debemos de huir algunas cosas. ¿Qué son las cosas? Las que hemos venido hablando. El amor al dinero, la avaricia, estar enseñando cosas que son incorrectas, poner mi palabra por encima de la palabra de Dios. A todas esas cosas debo de huir, pero debo de seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Eso es lo que se espera de Timoteo y se espera de cada uno de nosotros. Literalmente el griego no dice peleando la buena batalla, dice agoniza la buena agonía. ¿Qué involucra la agonía? Una muerte lenta, cierta forma. El español la define como el diccionario, angustia y congoja del moribundo, estado que precede a la muerte. Si nos vamos al griego, Pablo está diciendo a Timoteo, no van a ser cosas fáciles. Este trabajo no es fácil, esta vida como cristiano no es fácil. Y ciertamente te va a estar llevando hacia esa muerte, pero esa muerte cuando llegue va a haber una gran recompensa. Así que vívela, trabaja, pelea esa buena batalla con todo lo que hay en ti. Es lo que Pablo está haciéndonos saber. No es fácil, pero hay que seguir adelante. Van a haber tentaciones, van a haber gente que nos va a tratar mal, va a haber persecución, pero sigue en ese camino, sigue en esa batalla. El versículo 1:18 dice, milites la buena milicia. Vemos que es importante todo esto que estamos hablando para poder comprender cuál es la voluntad que Dios espera que cada uno tengamos de nosotros. Si hemos decidido seguir a Cristo, no es solamente el domingo 1 hora por la mañana, es cada momento de nuestras vidas. Y de ahí pelear esa buena batalla. ¿Acaso la vida eterna vale toda esta pena o esta lucha? ¿No la vale? ¿Ah? Pero muchas personas que dicen por ahí que la vida eterna no existe, usted se muere y ya se acabó todo. Ese es su concepto. La palabra de Dios no dice eso. Y si nosotros creemos que la palabra de Dios efectivamente es de Dios, creemos que hay vida eterna. Y toda esta agonía, toda esta lucha, toda esta batalla, vale la pena. Profesión, el versículo 12 mencionaba, habiendo hecho la buena profesión. Muchos comprendemos el término profesión hoy en día como carrera, ¿verdad? Me dedico a esto, esta es mi profesión. Pero el término griego es homología y significa confesión, reconocimiento de la verdad, literalmente por nuestra obediencia a nuestra confesión. Yo vivo la vida cristiana en base a la confesión que he hecho que Jesucristo es mi Señor. Y me he sometido a Él y he sido obediente a su palabra y debo mantenerme obediente a esa palabra. Es esa profesión de la que se está hablando. Timoteo hizo esa buena confesión, decidió seguir a Jesucristo, fue bautizado, como sabemos que la palabra nos espera de nosotros, y vivió de esa manera. El llamado de Cristo es ciertamente una profesión seria, porque veamos el siguiente versículo, que dice el versículo 13. ¿Okay? Sabemos que muchas personas utilizan el nombre de Dios en vano. Ciertamente los escritores en la Biblia no lo usan en vano. Y nos hace saber, Pablo dice, en nombre de Dios, si se puede decir, ya, lo hace frente a Dios, como leyó ya aquí,
que da, delante de Dios que da vida a todas las cosas. Delante del Padre hace saber todo esto, pero también de Jesucristo que da testimonio de la buena profesión, de esa buena confesión que hizo frente a Pilato. ¿Cuál fue esa buena profesión o esa confesión que hizo frente a Pilato? Pilato le preguntó si eres rey. Leamos que dice Juan 18:37. Juan 18:37. ¿Okay? Esa es la buena confesión que se está haciendo Pablo en hincapié a Timoteo. Recuérdate de esto, Jesucristo dio buen testimonio frente a Pilato. Él actuó en base a la verdad. Pilato dijo, tú eres rey. Él dice, tú lo has dicho. Pero efectivamente para todo esto vine, porque todo esto es verdad. Y como acaba de leer, hermano, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Toda aquella persona que está dispuesta a someterse a Jesucristo, oye su voz, porque comprende su voz no es cualquier voz, sino la voz de la verdad que viene de Dios. De ahí que es importante continuar peleando la buena batalla. Las palabras traducidas como testigos y testimonio dan origen a la palabra que hoy conocemos como mártir. 9 de enero, si no me equivoco, es el Día de los Mártires en Panamá. ¿Por qué? Esos muchachos fueron, se comieron un helado, dijeron viva Panamá y se acostaron a dormir. ¿Qué hicieron? Uh-huh. 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 Correcto. Es suelo panameño, porque en ese momento había un convenio que era considerado suelo norteamericano, y estos muchachos hicieron eso a ciegas. No, habían testigos, ellos mismos son testigos de que nosotros queremos hacer esto. Y no me importa si voy a dar mi vida, voy a ser testigo de esto. Fueron mártires. La Biblia nos enseña que Jesucristo fue un mártir porque con tal de defender la verdad de Dios no le importó morir en esa cruz por nosotros. Recordamos a Esteban, el primer testigo, el primer mártir que nos dice en la historia lo que es de la iglesia. ¿Él por qué murió? ¿Y cómo murió? Apedreado, ¿por qué? Porque dijo que el cielo era muy bonito. Él predicaba a Cristo crucificado. Él hizo saber todo esto, a la gente no le gustó y murió. Pero él no, ay, perdónenme, no me apedreen, es mentira todo lo que he dicho. ¿Hizo eso? No lo hizo. Hoy muchos defienden la verdad, probablemente lo que defienden es su vida. Porque en el momento que alguien se opone a ellos, no, yo te estaba mintiendo, no te preocupes, sigue adelante. Pero aquí involucra ese testimonio, Pablo está dando saber incluso a Timoteo, si tienes que dar tu vida con tal de decir la verdad, hazlo como Jesucristo hizo, que da testimonio de todo esto. De eso se trata. Mártir, persona que muere, sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. Cristo dio testimonio de su identidad, era Pilato sin temor alguno a morir. Pablo recuerda a Timoteo el compromiso adquirido y el vencimiento del mismo. Leamos el versículo 14. Pablo lo que está haciendo saber aquí es todo lo que se te ha ordenado hacer y todo lo que te has comprometido a hacer, tienes que hacerlo. Sin mancha, tienes que hacerlo de la manera en como se te envió a hacerlo hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se volvió a aparecer Jesucristo en el tiempo de Timoteo? Han pasado 2 años y se ha aparecido. Ya Timoteo murió. Pero así mismo nosotros tenemos que seguir en ese camino hasta que Él aparezca o nosotros dejemos este mundo. Pero ese es el compromiso que tenemos y el vencimiento del mismo. Vivir fieles hasta la muerte, Apocalipsis 2:10. Ese es el compromiso que cada uno de nosotros tiene y el compromiso que Pablo está recordando. Tú hiciste ese compromiso con Cristo de seguirle y servirle hasta la muerte. Mantente en ello, mantente fiel en ello. Pablo también le recuerda a Timoteo quién autorizará y hará efectiva esta nueva aparición. Y es aquí donde el título de la clase aparece. Alguien que lea versículos 15 y 16.
Sempiterno, una palabra bastante curiosa, la utilizamos constantemente en nuestro idioma español al hablar en la calle, ¿verdad? ¿Qué significa sempiterno? Para siempre, eterno, ¿verdad? Es más fácil decirle que bueno, es eterno, ¿verdad? Entonces tenemos esta situación. ¿De quién están hablando? ¿De quién está hablando Pablo a Timoteo en este momento? De Dios Padre. Es de él quien está hablando en este momento. ¿Quién es el que autorizará la aparición de Jesucristo? Recordamos que nuestro Señor dijo, el día que ven, ese día nadie lo sabe, ni siquiera él mismo, solamente el Padre. Jesucristo haciendo saber que dentro de la autoridad del Padre, Él es el único que sabe cuándo aparecerá, porque ciertamente nuestro Creador es el Señor de señores, Rey de reyes. Que Jesucristo dentro de la parte de la deidad también lleva ese título, como leemos en Apocalipsis, pero tenemos ese título, el que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es esta frase la que nos hace saber que Pablo no está hablando de Jesucristo, el que murió en esa cruz, porque algunos llegaron a verlo, sino está hablando del Padre Celestial que está en el cielo, valga la redundancia, que nadie ha visto. Entonces, es importante saber que lo que Pablo está diciendo aquí es, lo que estoy diciendo no es porque se me antoja, porque quiero darte un consejo, porque eres mi hijo en la fe. Eres mucho más que eso y eres un siervo de Dios y tienes que trabajar y pelear la buena batalla y dar lo mejor de ti, porque estás sirviendo a Jehová. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado por el momento? No. Muy bien. Concluyendo con la carta, concluyendo con el estudio de esta semana. Pablo ordena a Timoteo a informar a los ricos cuál es la forma correcta de actuar. Alguien que lea versículos 17 al 19, por favor. Okay. Cuando se hacen campañas evangelísticas, por lo general, ¿a dónde suelen ir los hermanos? A las áreas rurales, pobres, humildes, si se puede decir, ¿verdad? Sabemos que las escrituras nos dicen que el pobre es más propenso a escuchar el evangelio. Pero ¿qué está diciéndole Pablo a Timoteo aquí? También hay que hablarle a los ricos, ¿verdad? Ah, no, es que ellos no van a escuchar. Bueno, si escuchan o no, no es mi problema, pero tengo que hablarle a ellos. Esa es una parte que es importante. A veces no, es que yo voy del pobrecito porque sé que él va a escuchar. El rico no me va a escuchar, así que no pierdo el tiempo. Pero entonces, ¿en qué caemos? Acepción de personas. Pablo está diciendo a Timoteo, a los ricos enséñales esto. Han sido bendecidos, tienen un montón de cosas, ayuden. No quieren ayudar, ese es su problema y su condenación. Pero escuchen esto y Pablo le dice a Timoteo, ve y dile sobre todas estas cosas, porque sea como sea, el que da todo es Dios. Ellos han tenido una bendición que nosotros no hemos tenido. Lo que hemos estudiado de Rico y Lázaro. En su momento, Lázaro fue consolado y el rico fue a tormento. No hizo la voluntad de Dios. Si ese rico, la historia dijera distinto, que el rico hizo la voluntad de Dios y ayudaba a todos por en general, no estaría yendo a tormento, estaría yendo al seno de Abraham junto con Lázaro. Pero por algo el Señor dijo eso. Y por algo también se nos dice que es más fácil que pase un camello en el ojo de una aguja, creo que es, ¿verdad? No me acuerdo bien la palabra por palabra. Es más fácil que pase eso a que un rico entre al cielo. ¿Pero por qué? Porque su vanidad, su amor al dinero, su avaricia, causa que no haga estas obras correctas que le acaban de decir, sí tienes que hacerlas. Ese es el punto, ese es el detalle, eso es lo que es importante de todo lo que acabamos de leer. Sí, efectivamente, no hay ningún problema, hagamos campañas evangelísticas, vayamos a las áreas rurales, llevemos el evangelio. Pero entonces llega una área rural y que espérate, ese es rico, yo no voy a pasar a esa puerta. Porque ese sí tiene bastante, este no, este sí me va a escuchar. No podemos hacer eso. Hay que llevar el mensaje también a ellos. Versículos 20 al 21.
guarda. Por general, cuando escuchamos la palabra guardar, pensamos en meter algo en un cofre o una bóveda, ya, para cuidarlo, para protegerlo, que no pase nada. Pero el guardar aquí también lo que involucra que es mantener, seguir haciendo. Mantén contigo lo que se te ha ordenado hacer. ¿Y qué se le ordenó a Timoteo? Que se sentara y nada más viera cómo los hermanos pasaban enfrente de él. Que se sentara y viera cómo la gente caminaba y seguía viviendo normalmente. O efectivamente era un hombre que debía llevar la palabra, debía llevar el mensaje y buscar cómo hacer que las personas escucharan las buenas nuevas. Eso es lo que se le mandó a hacer y eso es lo que debía seguir haciendo. Entonces, oh Timoteo, mantén contigo lo que se te ha ordenado hacer. Oh Marlon, mantén contigo lo que se te ha ordenado hacer. Oh Venancio, mantén contigo lo que se te ha ordenado. Oh Javier, oh Jackie, oh todos los que estamos aquí. Se nos ha comandado hacer algo, pero es que me da pereza. Y si no es la pereza, es que me da pena. Y si no es que me da pena, es que no tengo tiempo porque estoy muy ocupado. Hermanos, tenemos tiempo para estar viendo el teléfono todo el día, tenemos tiempo para también compartir la información que Dios nos ha dado para todo el mundo. Timoteo tenía que hacer eso, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pablo le dice, deja de perder tiempo en conversaciones sin sentido. Ya, una cosa es que yo me siente a hablar con alguien la palabra de Dios, y otra cosa es que esté ese altercamiento, que esté ese debate, que esté esa pelea porque yo tengo la razón y usted no. No se trata de perder el tiempo en esas conversaciones sin sentido, se trata, bueno, yo quiero estudiar con usted, vamos a ver la palabra, vamos a ver qué lo dice la palabra. Muchos estudios no funcionan porque vamos con lo que pensamos y creemos y no vamos con lo que Dios nos ha dicho que llevemos. Es la palabra la que hay que hacer que la persona la lea, que la vea y no simplemente mi opinión. Entonces, dejar de perder tiempo en conversaciones sin sentido. Las damas son famosas por algo. Ciertamente espero que las hermanas cristianas no lo sean, pero ¿cuál es la fama entre las hermanas? Y ya veo que la hermana Jordi se está riendo, así que sabe la respuesta. Bochinche. Tienen esa fama, ¿verdad? Por eso se les había hecho saber anteriormente cuando se hablaba de que las damas no sean dadas al bochinche, no sean dadas al chisme. Eso es algo que es una conversación sin sentido. Ay, pero es que cómo me gusta. Espérate, déjame contarte lo que le pasó a fulanita. Serán 2 horas hablando en eso. 2 horas que tal vez hubiesen buscado, mejor voy a ver cómo ayuda a fulanita porque pobrecita está pasando por una situación difícil, o no ha buscado la verdad, o se está apartando de la verdad. Eso es lo que es importante para con nosotros en este día. Deja de lado lo que algunos afirman ser ciencia. ¿Saben que hay muchos que están hablando de que la tierra es plana? Y tristemente se están creando divisiones en la iglesia porque hay hermanos que creen que la iglesia es plana. Creo que el hermano José en el WhatsApp compartió en estos días un pasaje que decía acerca de que es un círculo. La misma palabra de Dios nos dice que la tierra es circular, pero hay personas que están haciendo una gran división porque la tierra es plana. Por eso es ciencia. Ah, no, que la evolución es ciencia, pero confírmemelo. ¿Cómo yo sé que esa piedra tiene 100 años y no 50.000 millones de años? Explíquemelo. ¿Quién estuvo vivo para decirme que esa piedra estaba existente cuando él estaba caminando? Son tantas cosas, pero le llaman ciencia. Y como tienen títulos grandes y nombres rimbombantes, hay que creerle. Pero ¿a quién debemos de creerle? Es a Dios, que en primer lugar nos ha dado toda esa sabiduría. Si ellos se desvían de la fe, no seas quien los sigue. Básicamente lo que Pablo está haciendo a Timoteo. Habla con estas personas. Pero si ellos quieren seguir con sus ideologías y con sus cosas y no quieren escuchar la palabra de Dios y no quieren someterse a la voluntad de Dios, que ellos sigan por su camino. Pero ¿qué pasa tristemente a veces entre cristianos? Esa persona tenía razón, de verdad Dios no existe. Eso que dice la palabra, eso fue alguien que lo escribió. De verdad que debe tener razón, mejor lo sigo a él porque al menos él tiene pruebas. ¿Cuáles? Ese es el problema, ¿cuáles pruebas tienen? Pero como tienen un título y tienen una mansión, y ese hombre debe saber y debe tener grandes cosas. Pero si ellos se desvían de la fe, no seamos nosotros los que lo siguen. De eso trata todo lo que hemos estado leyendo. Un hombre o mujer de Dios ha de saber muy bien cuán comprometido está con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si profesamos ser hijos de Dios, si profesamos ser cristianos, seguidores de Cristo, que la palabra nos ha dicho que el hombre de Dios debe ser aprobado en base a todo lo que ha hecho, que un hombre de Dios es un gran título. No me importa tener un doctorado en no sé qué cosas, eso no importa.
A la humanidad quizás le importe, pero a mí lo que me debe importar es que soy un hombre o una mujer de Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de poner finalmente en la cabeza de Timoteo en esta primera carta. Eres un hombre de Dios, actúa como tal, vive como tal y enseña a todos los demás cómo ser como tales. Porque hay un gran compromiso con nuestro Padre Celestial. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si es así, entonces terminamos por hoy nuestra clase y tenemos un receso de cerca de 13 minutos para entonces venir al servicio de oración. Dios les bendiga ricamente, hermanos.